Bueno, seguimos con los requisitos. Hablamos entonces de el mantenimiento de la cuestión federal en todas las etapas importantes del proceso y como otro requisito también común es que la cuestión federal tiene que estar planteada en el mismo recurso extraordinario, ¿sí? Fíjense el artículo 15 de la ley 48, ¿alguien lo tiene por ahí? Fíjense que dice, su fundamento tiene que aparecer de los autos y tiene que tener una relación directa e inmediata a las cuestiones de validez de los artículos de la Constitución, leyes, tratados o comisiones en disputa, quedando entendido que la interpretación o aplicación de los tribunales de provincia que hicieran de los códigos civil, penal, comercial y media no dará ocasión a recurso por el hecho de ser leyes del Congreso, ¿sí? Y en virtud de los dispuestos por lo que hoy es el 75, inciso 22, se menciona el 67, pero es hoy el 75. En realidad, lo que está diciendo acá este artículo de la ley 48 es que la cuestión federal tiene que tener relación directa con el pleito y que tiene que, o sea, obliga al justiciable a la fundamentación conforme se va produciendo y en el mismo recurso, ¿sí? En realidad, lo que se exige para el recurso extraordinario es que el peticionante exprese fundadamente y con exactitud cuál es la cuestión o el caso federal que se discute en el juicio, ¿sí? Y tiene que demostrar que hay una vinculación existente entre el fundamento de la sentencia que se está atacando, porque acuérdense que con el recurso extraordinario federal nosotros estamos atacando una sentencia, ¿sí? Y la real, la efectiva, lesiona las garantías constitucionales o a los derechos constitucionales eh, que se lesionaron, digamos, y que, y que la sentencia, digamos, o la sentencia final o el fallo final sea conforme a la Constitución. Eso es lo que se busca, ¿sí? Es decir, lo que tenemos que entender en este requisito es que tiene que haber una relación de causalidad, ¿sí? Entre la cuestión federal que se plantea, que se invoca y que se expresó oportunamente, con los agravios que estamos virtiendo sobre la sentencia cuestionada. ¿Me explico o no? Yo no puedo decir anunciar que la cuestión federal va a ser la, el- la violación al derecho a la propiedad y resulta que en la sentencia el agravio tiene que ver con el derecho a la salud. Esa es la relación directa entre la cuestión federal y el agravio que yo tengo que manifestar, ¿sí? O indicar eh, que tiene la sentencia que estoy atacando con el recurso extraordinario. Otro requisito que también se exige para un requisito propio para los recursos extraordinarios es justamente, que está todo vinculado con lo mismo, es que haya una resolución contraria al derecho federal, que puede ser implícito o explícito. ¿Está? De manera explícita es cuando se pide sobre la validez, sobre la compatibilidad de una norma federal o de un acto federal. Es decir, cuando la sentencia atacada a través del recurso extraordinario explícitamente habla sobre la validez o la compatibilidad de una norma federal o de un acto federal. ¿Está? Y de manera implícita, ¿sí? Tiene que ver con la constitución, cuando se habla de la inconstitucionalidad de una norma nacional de derecho común. Ahí es implícita. ¿Está? ¿Se acuerdan que yo les había dicho? El mismo artículo dice que no, cuando resuelve sobre derecho común, no habilita de por sí la apertura de la instancia eh, federal, de la instancia extraordinaria, perdón, pero cuando hablamos de constitucionalidad de una norma, sí, justamente porque está en pugna con hay una pugna respecto de la Constitución, hay cuestión federal. Otra cuestión
que también hace otro requisito propio de los recursos extraordinarios es la existencia de una sentencia definitiva, de eso mismo habla la ley 48, fíjense, y la acordada de la Corte, que demandan la existencia de una sentencia definitiva que ponga fin a un proceso o que sea equiparable, ¿sí? A esta y que no admita otro tipo de recursos. ¿Está? Em, Otra cuestión también, estoy pasando medio rápido esta parte para poder terminar la bolilla. ¿Está? Eh, bueno, yo ya les comenté, equiparable a sentencia definitiva, por ejemplo, el caso de Camacho Acosta, una cautelar, en ocasiones excepcionales puede ser equiparada a una sentencia definitiva porque cuando se demuestra que causa un gravamen irreparable con una acción ulterior o que produce una gravedad institucional, em, se habla de una sentencia o una resolución, mejor dicho, que se equipara a una sentencia definitiva. Superior Tribunal de la Causa y cuestión federal también es un requisito para los recursos extraordinarios federales. eh, y no se admite el per saltum en cuestiones sustanciadas entre las provincias porque en ese caso no habría sentencia definitiva. Justo recién miré un ratito en el celular y vi que la Corte sacó, creo que hoy que es jueves, ayer habrá sacado, no lo había visto todavía, la denegación del per saltum que le hizo a el gobierno federal por el tema de eh, la ley, el juicio que se llevó adelante por el tema de la validez de la reforma laboral. Fíjense, la Corte le dijo al gobierno nacional, no, mi cielo, acá no hay per saltum, no podés saltarte, tenés que llegar a la instancia final y recién ahí eh, ¿Se cortó? Sí. norma que autoriza a la Corte por la mera invocación del artículo del 280 a desestimar un recurso extraordinario por falta de agravio federal. Fíjense que la Corte dice, no hay agravio, no es que va a dar un fundamento muy acabado, invocando el 280, puede cerrar la puerta del recurso extraordinario al considerar de que no hay agravio federal o no hay cuestión federal a tratar. Y tenemos el right of certiorari positivo que se usa de la misma forma, pero para abrir. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata. El right of certiorari positivo es cuando la Corte dice, sin perjuicio de que a prima facie no habría cuestión federal, lo mismo corresponde de que se abra la instancia recursiva por la gravedad del asunto a tratarse. Este right of certiorari positivo se utiliza o se utiliza bastante en los casos de gravedad institucional. Ya lo vamos a ver cuando veamos la última parte de la bolilla que sigue, que es otras modalidades de recurso extraordinario y cómo se usa el right of certiorari positivo para abrir la instancia del recurso extraordinario. En cuanto a procedimiento del recurso extraordinario, bueno, yo ya les comenté que está en el Código Procesal 256 y siguientes. Los requisitos formales están en la acordada 4 del 2007, que da las pautas formales para la interposición. Necesito que se bajen, por favor, la acordada de la Corte, porque vamos a hacer la parte práctica con esa acordada de la Corte. Otra cuestión en cuanto al procedimiento que es importante es que el recurso extraordinario federal se interpone y se funda en el mismo escrito. No hay, no hay diferimiento en cuanto a la fundamentación. Uno tiene que interponer y fundar todo en el mismo,
en el mismo escrito, en el mismo acto procesal, ¿sí? No, el recurso extraordinario federal no se puede hacer por adhesión. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo adherir a un recurso extraordinario que planteó otra parte. Es autónomo. Cada parte que desee plantear un recurso extraordinario tiene que hacerlo con las formalidades prescritas por la ley ritual, el artículo 48, la ley 48 y la acordada de la Corte. Eh, en el escrito de interposición tiene que estar precisado y detallado toda la cuestión que se tiene que dirimir en el recurso extraordinario o que nosotros ponemos de manifiesto de que tiene que ser considerado por la Corte. Y bueno, por ejemplo, en la acordada de la Corte, en la acordada 4 del 2007, están establecidos, por ejemplo, ciertos requisitos de forma, la cantidad de hojas, la cantidad de renglones que tiene que tener cada hoja, y eso en serio que se controla. Se controla el tema de las firmas, todo es materia que debe ser cumplido, o sea, requisitos que deben ser cumplidos por el peticionante al plantear el recurso. El trámite de recurso, yo ya les expliqué, 10 días a partir de la notificación personal o por cédula, ¿sí? Una vez que planteamos el recurso, se corre traslado a la otra parte para que conteste el recurso y el superior tribunal puede conceder o denegarlo, ¿sí? Mediante un auto interlocutorio, o sea, una resolución interlocutoria, con indicación fundada de la cuestión federal que está en juego o de la causa de arbitrariedad manifiesta que se plantea, ya lo vamos a ver. No, me quiero adelantar un poquito con lo que tiene que ver con la bolilla que sigue. Cuando se deniega el recurso por parte del superior tribunal, puede fundarse, por ejemplo, este rechazo del recurso porque no se cumplen con los requisitos formales de la acordada de la Corte, porque es inoficioso, porque cuestiones que tengan que ver con el recurso, hace ese primer examen el eh, superior tribunal que intervino ya en la resolución que se está atacando con el recurso, es el primero que va a hacer la primera evaluación si se dan esos requisitos para concederlo o no concederlo. Si se concede el recurso, se eleva a la Corte y la Corte, ya estando en la Corte, se va a dar una vista al Procurador General de la Nación y al Defensor General si correspondiere, y una vez que se obtiene el dictamen, la causa va a estar en estado para dictar la sentencia y bueno, ahí a esperar a que la Corte resuelva. Eh, en el caso de que se rechace el recurso extraordinario federal, ¿sí? Que el tribunal, el superior tribunal de la provincia, rechace el recurso extraordinario federal, tenemos un tiro más, diríamos procesalmente hablando, 285 en adelante, está reglamentado el recurso de queja por extraordinario rechazado. Cuando a mí me rechazan la admisibilidad del recurso extraordinario, yo puedo plantear ante la Corte, escuchen bien, esto es importante, ante la Corte la queja, ¿sí? Dentro del plazo del 282 se puede desestimar la pretensión y yo tengo que ir, es un recurso directo o de queja o de hecho, ¿sí? Y en este recurso yo tengo que volver a hacer, o sea, tengo que reproducir todos los fundamentos que puse en el recurso extraordinario, lo tengo que volver a poner en la queja, ¿está? Tengo que cumplir con los requisitos que establece la normativa para el recurso extraordinario y la queja, eh, y le tengo que decir a la Corte por qué está mal denegada la, la, el recurso, ¿está? Eh, este recurso de queja solamente lo puedo interponer si yo interpuse el recurso extraordinario federal. ¿Entienden? Si yo me dormí, pasaron
Dicta la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. Pasan los 10 días y yo me comí el plazo, no interpuse recurso extraordinario, quedó firme la sentencia. No puedo ir en queja a la corte. ¿Me siguen? Ahora, dicta la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. Yo interpongo el recurso extraordinario federal, se corre traslado y el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes deniega el recurso extraordinario federal. Rechaza por inadmisible el recurso. La vía que me queda es la queja ante la corte. Me voy a la corte, reproduzco los mismos fundamentos y le digo por qué está mal denegada y la corte, en ese caso, eh, va a traer el expediente y va a resolver la queja. Va a decir, ¿es admisible o, no o es inadmisible? Si declara admisible la queja, va a abrir la instancia del recurso extraordinario y va a continuar, digamos. En ese caso, cuando la instancia se abre por queja, no se corre traslado a la contraria. ¿Por qué no se corre traslado? Porque ya ejerció su derecho de defensa cuando contestó la interposición del recurso extraordinario federal. ¿Entienden? ¿Se entendió? Díganme que si se entendió o no. Sí, doctora, se entiende. ¿Sí? Planteo la queja. La queja, la corte va a inmediatamente a tomar conocimiento de la queja y va a resolver la queja. Si declara admisible el recurso de queja, va a abrir la instancia recursiva extraordinaria y directamente va a continuar el proceso. Si rechaza el recurso de queja, se cierra ya toda, ahí ya no, ya está, listo. Ya no tengo más a nadie a quien discutir, no hay más, algo más encima de la corte a nivel federal no tenemos más nada, ¿está? Entonces, a nivel nacional, federal, no vamos a tener otro tipo de recursos, ¿sí? Para poder plantear. Si se abre a través de la queja el recurso extraordinario, la Corte directamente continúa con el trámite. No va a correr un nuevo traslado al otro, mi contraria, porque ya lo hizo o ya ejerció su derecho de defensa cuando contestó los agravios, cuando se le corrió el primer traslado del recurso extraordinario federal. ¿Estamos? Otra cuestión que no quiero dejar pasar. En la acordada de la Corte está, en la acordada que establece los requisitos, también se establece que junto con el recurso se tiene que confeccionar una carátula, ¿sí? Establece también el número de copias que tiene que tener y toda la inobservancia de todas esas reglas que están en la acordada de la Corte implican o acarrean la denegación del recurso. ¿Qué otra cosa más me queda? Bueno, el depósito previo está establecido en el 286 y también es una condición imprescindible para la admisión del recurso. Es decir, yo voy, planteo el recurso y no meto la plata, adiós, nos vemos. Doctora, una pregunta. Sí, Yo para interponer el recurso ante el superior también tengo que hacer un depósito, ¿verdad? sí. Si ese No, ¿cómo que también? ¿Vos hablas del recurso extraordinario provincial o del recurso extraordinario federal? no federal, yo No, voy a el depósito se hace cuando vos interpones el recurso, es decir, cuando vos vas a interponer el recurso extraordinario federal, ¿dónde lo interpones? en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Bien, ahí tenés que hacer el depósito en una cuenta de la corte. Correcto. Me deniegan el recurso extraordinario, perdí mi depósito, ¿verdad? Sí, Me voy en queja, tengo que volver a hacer el depósito. sí. Si me habilita la vía la Corte Suprema, me reintegran lo que me habían... Me parece que sí. Sí, no me acuerdo, yo pero sí creo, creo que sí. yo creo que es así, doctora. O sea, la Sí, habilitación de porque la si no es vía, un robo. si ¿Cómo? no, Que si No, no es sí, un robo, si no te no, devuelven. sí, 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 sí. Le voy a pasar, a ver, tengo acá el otro videíto.
que tengo uno sobre el depósito que también como para descontracturar. Ahí le haces un juicio por enriquecimiento sin causa. No, no. Ay, pero qué que están, ¿cómo es? Espérenme, que ya voy a buscar. Acá está, depósito ref. Espérenme, que ya se los comparto. Tengo un videito también para mostrarle el tema del depósito. ¿Sabías que tenés que pagarle a la corte para que revise tu sentencia? Porque no solo es difícil llegar. Si te rechazan el recurso Ahí y vas está en como, queja, tenés que hacer un depósito. a ver si lo voy a bajar del WhatsApp, me parece que es más fácil. Espérenme un segundito. Porque se me... ¿Sabías que tenés que pagar? A ver si... Ahí está. ¿A la corte para que revise tu sentencia? Porque no solo es difícil. ¿Sabías que tenés que pagarle a la corte para que revise tu sentencia? Porque no solo es difícil llegar. Si te rechazan el recurso y vas en queja, tenés que hacer un depósito previo. La constitucionalidad de este depósito es lo que se planteó en el caso Banfi que llegó a la corte. Es que el abogado de Banfi apeló a la corte la regulación de sus honorarios. 100.000 pesos le habían regulado. Y descubrió que el depósito ante la corte era de 1.400.000. Y planteó la inconstitucionalidad. Pero la corte le dijo que no. Por dos razones. Primero, porque el propio Congreso, por ley, le delegó a la Corte la facultad de fijar estas tasas. Y segundo, porque este depósito es un filtro necesario. Por eso la Corte te promete una cosa. Si tenías razón, te devuelve la plata. Su objetivo es evitar que los abogados saturen la Corte con cualquier caso. Ojo, dice la Corte, esto no evita el acceso a justicia. Hay excepciones, y muy amplias. Por ejemplo, cuando probaste que no podés afrontar los gastos de juicio. O en los casos de trabajadores o consumidores. En conclusión, la Corte busca cerrar la puerta lo más posible para tratar solo temas de la Constitución. ¿Qué opinas? ¿Esto es un filtro o una barrera? Bueno, recontra, claro, lo que cuenta el doctor em, en el caso, ese caso, por ejemplo, Banfi es de ahora, abril, es de abril del 2026. Es un caso de que no tiene nada, no tiene ni una semana, creo que es de la semana pasada. Fíjense cómo la Corte, eh, en fíjense, 100.000 pesos eran los honorarios y sale un palo 400 la interposición del recurso. Entonces, eh, hay, como bien lo explica, hay excepciones, por supuesto, pero si vos no tenés depósito hecho, a la casa calabaza, nos vemos. No hay recurso, no hay recurso que valga, ¿sí? Es un filtro que pone la Corte para que lleguen. Justamente creo que Marcelo había hablado al principio de la clase que había explicado que nuestra Corte tiene 15.000 causas y la de Estados Unidos tiene 150. Imagínense si no tuvieran estos filtros que tiene la Corte, llegaría todo y no es la idea, digamos, o no es la finalidad de que la Corte intervenga en todos los procesos, sino en aquellos donde realmente haya una conmoción en el orden constitucional. Con esto más o menos terminamos la bolilla 10. Me deben quedar algunas cuestiones, por favor, mírenlas del libro. Estudien del libro. ¿Está? Ahora bien, seguimos con la bolilla. Doctora, antes de avanzar, dada Sí, el gran contenido de esta unidad, y la que sigue es más ¿usted larga puede, todavía. No, no es más larga, pero tiene todo que ver. usted puede decirnos cuáles serían los temas Todo. puntuales así No, todo, neurálgicos de la unidad? todo. Todo. Todo lo que está en el programa tienen que estudiar. Sí, 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 pero de la unidad digo yo porque
Es No, muchísimo. y sí, pero así Sí, nomás es. bueno, hay que leer, No no, hay, entonces. no te puedo decir que sí, que no. Entra todo en el parcial. Por eso tienen mucho tiempo para estudiar con mucha anticipación. En las clases nosotros tratamos de explicar los puntos más sobresalientes y las cuestiones que por ahí generan un poco más de que pueden llegar a generar un poco más de duda, ¿está? Pero por lo menos yo en lo que la clase de hoy creo que desarrollé todos los puntos que están en el programa respecto a la bolilla. Eh, Profe, Están todos cortito. los puntos porque yo sigo con el manual, doctora. ¿Cómo que? Que están todos los puntos porque yo sigo la clase con el manual, así que Bueno, está. ¿Qué me estabas por decir, Lisa? La- No, yo, Paula. Paula, decime. La corte no tiene plazo para admitir o rechazar. Mm, La Gracias. corte no tiene plazos. La corte es la corte, chicos. O sea, sí, La debería, corte lo tiene que tiene, plazo. la Tutel- corte lo que tiene, doctora, es un bate de béisbol con el número 280 impreso. eh, sí, algo así. Pero bueno, nosotros no le vamos a decir que pongan, que digan qué plazo tiene la corte para resolver. Bueno, siguiendo, bolilla que sigue, que tiene muchísimo que ver con la bolilla que acabamos de desarrollar. ¿Qué pasa? Ustedes se acuerdan que yo les dije al principio de la clase que en grado de apelación, es decir, como competencia extraordinaria, la Corte interviene en casos que son muy específicos. ¿Vamos hasta ahí? Principio, la bolilla 10. La bolilla 10 era, ¿eh? Sí. Ahora bien, ¿cuáles son? Si yo les digo, denme el marco normativo, o yo les digo, resúmanme en 2 oraciones cómo está eh, ordenada o dispuesta la competencia extraordinaria de la Corte. ¿Ustedes qué me van a decir? Dijimos que era el artículo 14-15 de la ley 48 y hacía referencia al 75 de la Constitución. 14, 15 de la ley 48 es la que me dice, acá en estos casos la Corte interviene como en grado de apelación a través del recurso extraordinario. Y dijimos también que la finalidad de esta intervención que tiene la Corte o de esta competencia extraordinaria de la Corte tiene que ver con el resguardo de la supremacía constitucional, ¿sí? Y del orden constitucional como garante o última intérprete de la Constitución. Ahora, ¿qué pasa? Hay casos que están por afuera de el artículo, al artículo 14 y del artículo 15 de la ley 48. Pero la Corte, pretorianamente hablando, digamos, o jurisprudencialmente hablando, justamente tuvo en cuenta estas situaciones en las que no se daban los presupuestos del artículo 14 y del artículo 15, pero aún así entendía de que debía abrirse la puerta del recurso extraordinario federal. ¿Sí? Em, Acuérdense que como requisitos comunes teníamos superior tribunal de la causa, existencia de juicio proceso, cuestión justiciable, existencia de gravamen, actualidad o necesidad o subsistencia de la contemporaneidad y cuestión federal como requisito propio. ¿Qué pasa? En realidad, la Corte lo que hace en los recursos extraordinarios es consagrar el principio del control de constitucionalidad. La forma más común de hacer de hacer el control de constitucionalidad es a través de los canales que le da el artículo 14 y el artículo 15. Pero más allá de eso, la Corte, en múltiples sentencias, dijo que hay otros casos, ¿sí? Sí, hay otros casos donde debe intervenir
eh, haciendo excepciones a esas reglas que están impuestas en el 14 y en el 15. Y admite la intervención a través de recurso extraordinario bajo dos modalidades o ante dos situaciones, mejor dicho. La primera es el caso de las sentencias arbitrarias. En estos casos, dice la Corte, se pueden rever cuestiones de hecho que fueron apreciadas con arbitrariedad. ¿Sí? Cuestiones de hecho que fueron apreciadas con arbitrariedad y la Corte puede entrar a evaluar la inteligencia o la interpretación que se le dieron a los códigos de fondo o a las leyes locales que tengan que ver con cuestiones procesales y que fueron arbitrariamente interpretadas o aplicadas, ¿sí? Y de esta manera o con esta interpretación jurisprudencial que hace la Corte, elimina, si se quiere, un poco todas esas limitaciones que le pone al REF la ley 48, no la acordada de la Corte. La acordada de la Corte son requisitos de forma, ¿está? Entonces, en cuanto a los requisitos de admisibilidad, esta creación que hace la Corte, este estudio y sí, todas estas sentencias de la Corte que tienen que ver con el instituto de la sentencia arbitraria, la Corte dice que puede intervenir y puede intervenir como, a través de este recurso extraordinario cuando el pronunciamiento o cuando la sentencia que le pone fin a un pleito está fundado en una sentencia arbitraria. ¿Cuál es el antecedente o dónde está el primer caso donde la Corte habla sobre este tema de la sentencia arbitraria? Fue en el año 1909, ¿sí? En un caso que se llamó, un caso de un leading case que se llama Rey Celestino contra Rocha Alfredo. En ese caso, en esa sentencia, la Corte define qué significa que una sentencia sea arbitraria. Y la Corte dice en esa sentencia, en 1909, que una sentencia es considerada arbitraria cuando está desprovista de todo apoyo legal y está fundada en la sola voluntad de los jueces. ¿Sí? Pero, dice la Corte, en esa misma sentencia dice, no es arbitraria una sentencia cuando la interpretación que se hace de una norma es errónea a juicio de los litigantes. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte no dice que cuando yo estoy en desacuerdo con la interpretación que se hace de una norma en un fallo, eso la tacha o la tilda de sentencia arbitraria, sino que la sentencia es arbitraria cuando no tiene más fundamento que la sola decisión de los jueces, la sola voluntad de los jueces. Cuando veamos de qué se tratan o cuando una sentencia es arbitraria, vamos a lograr entender a qué se refiere la Corte cuando da esta definición de lo que se considera sentencia arbitraria. Pero como para empezar a hacer una aproximación, tenemos que entender eso. Que yo no esté de acuerdo con el fallo no significa que eso lo tilde o lo tache de arbitrario. ¿Mm? Que yo no esté de acuerdo con que a mí me rechazaron la demanda, eso no significa que el fallo vaya a ser arbitrario. Va a ser arbitrario cuando está fundado en la voluntad del juez sin apoyo legal. ¿Sí? Recién en el año 39 aplicó porque ¿qué pasó? En Rey Celestino y Rocha dio la definición, pero aplicó, o sea, dijo que había un caso con sentencia arbitraria, recién lo hizo en el año 39 en el caso Storani contra Ansaldi. Y hasta el 55, 4 fallos de la Corte nomás, en 4 fallos de la Corte se detectó el análisis de una sentencia bajo este instituto, digamos, o este concepto de sentencia arbitraria.
En Colalillo, ustedes habrán escuchado hablar del fallo Colalillo, es un fallo también, un leading case en nuestro país, del año 57. Quedó plasmada la intervención de la Corte en base a una arbitrariedad de una sentencia y habilitaba la vía extraordinaria. Caso Colalillo es un caso donde se trató sobre la incorporación de una prueba posterior a la sentencia de grado, ¿sí? Y hablaba un poco del tema de, habla, mejor dicho, Colalillo, del exceso ritual manifiesto o el exceso rigor formal, ya lo vamos a ver como causal de sentencia arbitraria un poquito más adelante. ¿Por qué la Corte interviene en esto en grado de apelación, es decir, a través de un recurso extraordinario en los casos de sentencia arbitraria? Porque en realidad, en el derecho constitucional, ¿sí? La defensa en juicio y el debido proceso que tienen todos los justiciables tiende a obtener de la jurisdicción una respuesta que tenga que estar justificada en una motivación suficiente. ¿Está? Es decir, el debido proceso, la garantía del debido proceso y la defensa en juicio tiene que ver con que lo que yo pongo a consideración de la jurisdicción obtenga o yo pueda obtener una sentencia que esté motivada suficientemente. Eso hace al derecho de defensa y al debido proceso. Con la consiguiente decisión jurisdiccional donde se valore la pretensión, donde se valore la defensa en forma razonable, ¿sí? Y que tenga que ver con los hechos, con las pruebas y con el derecho aplicable, ¿sí? Los fallos o las sentencias que no respetan estas reglas son consideradas arbitrarias. Entonces, a partir de de esas premisas constitucionales, nosotros podemos sacar o desandar cuáles pueden ser las causales de una sentencia para que sea considerada arbitraria. La falta de fundamento, estar fundada en razones caprichosas, la sola voluntad del juez, como dijo la Corte en Rey Celestino, cuando hay una manifiesta irrazonabilidad en los fundamentos que se dan, cuando hay fundamentos claramente insostenibles, se considera de que una sentencia no es ajustada, ¿sí? A derecho y se considera que es una sentencia arbitraria. ¿Cuál es la finalidad de este instituto de la sentencia arbitraria? Es reparar los vicios o los errores que conducen a una arbitrariedad que es intolerante con el sistema republicano de gobierno. Eso dijo la Corte ya en el caso Casal, ¿sí? En el caso Casal dijo justamente cuál era la finalidad de abrir la puerta del recurso extraordinario bajo esta modalidad de la sentencia arbitraria. Y esta situación, digamos, de tener una sentencia que es completamente repudiable o incongruente con el sistema republicano de gobierno, deviene que sea inconducente el recurso extraordinario para atender sobre asuntos que sean opinables, discutibles, errores simples, como contraposición, ¿está? Yo no puedo invocar el instituto de la sentencia arbitraria para con lo que les decía al principio, por ejemplo, cuando yo no estoy de acuerdo con la interpretación que se hace de una norma. Yo no puedo decir que una sentencia es arbitraria porque yo no opino, porque yo no estoy de acuerdo con la opinión de los jueces o que yo no estoy de acuerdo con la interpretación que se hizo de la norma. La sola disconformidad con los argumentos no abre la instancia recursiva en este sentido, ¿sí? Porque no tiene el recurso extraordinario, en estos casos, no tiene por finalidad sustituir a los jueces ordinarios ni corregir fallos, ¿está? Entonces, eso dijo la Corte ya en varias oportunidades, Casal fue una de ellas. Es decir,
no es que yo, ay, no estoy de acuerdo con lo que dijeron los jueces y por eso ataco o tacho de arbitraria una sentencia y la corte me va a abrir la vía para revisar esa sentencia. ¿Está? La sentencia tiene que ser arbitraria. ¿Cuáles son los fundamentos constitucionales que tiene este instituto de la sentencia, de la sentencia arbitraria como fundamento de un recurso extraordinario federal? Está primero en la directriz que da el preámbulo de afianzar la justicia, porque implica, como ya les dije anteriormente, la violación al debido proceso y a la defensa en juicio al constituirse una sentencia que no está fundada en ley y porque una sentencia que es irrazonable es contraria al 28 de la Constitución. Ahora bien, como el instituto de la sentencia arbitraria o la causal de sentencia, mejor dicho, la causal de sentencia arbitraria que habilita el recurso extraordinario federal es de creación pretoriana, es decir, ha sido desarrollado por la Corte en múltiples fallos desde el 1909 hasta la fecha, la doctrina se encargó de hacer un estudio pormenorizado, digamos, toda esta jurisprudencia y para poder mejorar el estudio y para poder detectar también dónde están las arbitrariedades en la sentencia, hizo clasificaciones. Una de las más conocidas es la clasificación que hace Carrió. Carrió clasifica. Esto es importante que lo sepan porque les va a ayudar a entender, y con esto vamos a hacer el práctico, les va a ayudar a detectar dónde están las arbitrariedades que pueden habilitar la interposición de un recurso extraordinario. Según el objeto o el tema de la decisión, una sentencia puede ser arbitraria cuando omite considerar cuestiones fundamentales. La Corte lo dijo en caso Martínez contra Galeano del año 2018. Cuando resuelve cuestiones no planteadas. Fíjense, cuando omite reconsiderar o cuando resuelve cosas que no se plantearon. Ultra, infra y extra petita. Otro de las clasificaciones, según el fundamento de la decisión, una sentencia puede ser tachada de arbitraria en cuanto al establecimiento del fundamento normativo cuando los jueces se arrogan papeles de legisladores, cuando el juez se pone en papel de legislador, cuando no se tuvo presente el ordenamiento jurídico para fallar, cuando se prescinde de un texto legal sin dar una razón plausible, cuando se aplican preceptos derogados, es decir, no vigentes o con fundamentos que son de excesiva, por ejemplo, de excesiva latitud, en sustitución de normas positivas, también un fallo puede ser tildado de arbitrario. Después tenemos, dentro de este mismo rango, digamos, de estudio del fundamento de la decisión, también se puede clasificar, sí, se puede clasificar una sentencia como arbitraria cuando hablamos del establecimiento del fundamento no normativo. Cuando los jueces, por ejemplo, prescinden de prueba decisiva o invocan una prueba inexistente o se contradicen arbitrariamente con constancias de la causa. También puede ser tachada de arbitraria. Otra situación puede ser también cuando uno hace el análisis del fundamento de una sentencia en cuanto al tránsito entre el fundamento normativo, el fundamento no normativo o de hecho y la conclusión a la que se llega en un fallo. Por ejemplo, cuando hay afirmaciones muy dogmáticas, cuando hay un fundamento aparente, cuando hay exceso de rigor formal o ritual, cuando hay autocontradicción. Fíjense en el fundamento ¿dónde está la arbitrariedad? En el fundamento de la resolución cuando en la conclusión a la que se llega entre el hecho o los hechos y la prueba, ¿sí? Hay una contradicción en el fundamento, también puede ser reputada como arbitraria. Y
Otra clasificación por los efectos de la decisión. Acá podemos hablar de aquellos donde se pretenda dejar sin efecto decisiones anteriores firmes, ¿sí? Entonces Carrió, para repasar, hace una clasificación basándose en 3 ejes. Por el objeto de la decisión, cuando omite decidir o decide de más. Fundamento, dentro del fundamento tenemos 3 patas: el fundamento normativo, el fundamento no normativo y el tránsito entre uno y otro, ¿sí? La conclusión. Y en la tercera gran clasificación que hace Carrió es por el efecto que tiene esa sentencia, que se da la arbitrariedad cuando se pretende dejar sin efecto cuestiones que han quedado firmes, es decir, que no han sido objeto de apelaciones o de recursos anteriores. Hay otras clasificaciones más. Por ejemplo, la falta de fundamentación suficiente. En realidad, todas las clasificaciones podemos agruparlas en una sola o no, o se pueden ampliar, digamos, las explicaciones que se hacen respecto a qué se considera sentencia arbitraria a través de otras clasificaciones. Manili hace otras clasificaciones, Sagüe hace otras clasificaciones. Por ejemplo, falta de fundamentación suficiente. La Corte habla de eso en el caso Casorli. Defecto de la fundamentación normativa, defecto de considerar extremos conducentes, apartamiento de las constancias de la causa, valoración de, de los hechos o de la prueba, exceso ritual manifiesto, como ya les había dicho en Coralillo, contradicción. Todas esas causales entran en las distintas clasificaciones que se hacen. Sagüez, por ejemplo, habla de arbitrariedad normativa y arbitrariedad fáctica, pero si uno va y mira las múltiples clasificaciones, va a poder ver que, por ejemplo, en arbitrariedad normativa podemos meter falta de fundamentación suficiente, ¿sí? Podemos hablar de defecto en la fundamentación normativa. Podemos hablar de exceso ritual manifiesto. Podemos hablar de contradicción. Cuando hablamos de arbitrariedad fáctica, ¿sí? Podemos hablar de defecto en la consideración de extremos conducentes o falta de consideración de prueba conducente para el proceso. O podemos hablar de invocación de prueba no existente. Ven cómo las clasificaciones en realidad un estudio de las causales que la Corte ha venido desarrollando a lo largo de toda la producción de sentencias donde ha tratado este tema de la sentencia arbitraria. En realidad, la sentencia, la Corte en el recurso extraordinario federal por sentencia arbitraria, lo que hace es asegura el reconocimiento de la garantía constitucional, que es lo que se tiene que indicar en realidad en el planteo, de que las sentencias tienen que estar debidamente fundadas, entendido ello, es decir, la fundamentación como una derivación razonada del derecho vigente con relación a los hechos que se comprobaron en la causa y no en la sola voluntad o en el solo capricho del juez, ¿sí? Ejemplos de sentencia arbitraria. Omite decidir sobre cuestiones planteadas. Por ejemplo, yo pido alimentos y régimen parental y el juez resuelve solamente sobre alimentos y el régimen parental no dice nada. Prescindencia del texto legal. El juez basa su fundamentación en una norma que no está más vigente o que no estaba vigente al momento en el que se debía aplicar, ¿sí? Exceso ritual manifiesto, por ejemplo, una interpretación que sea muy literal, que frustre el fin perseguido en el proceso con esa norma, ¿sí? Hay autores, la mayoría, que entiende que en realidad el concepto de sentencia arbitraria está dentro del 14 de la ley 48, porque como yo les dije que la sentencia arbitraria comporta en realidad una violación al debido proceso y a la tutela de la defensa en juicio,
Eso implica también una violación al orden constitucional en lo esencial, ¿sí? Y declararlo procedente implica en realidad la existencia de una cuestión federal. Si yo le estoy diciendo al juez de que con una sentencia es irrazonable porque omitió expedirse sobre una cuestión fundamental en el proceso, hay cuestión federal porque el ordenamiento, porque hay alteración del orden constitucional al haber violación del debido proceso. ¿Está? ¿Qué cuestiones tengo que tener en cuenta yo en cuanto a esta situación de la sentencia arbitraria? Primero que nada, que tengo que seguir las mismas reglas que para cualquier recurso extraordinario federal, en cuanto a su interposición, en cuanto a la existencia de los requisitos comunes, ¿sí? Los requisitos comunes tienen que estar igual, es decir, tiene que haber una sentencia del Superior Tribunal, la última sentencia del Superior Tribunal de la provincia. Tiene que haber una cuestión justiciable. Tiene que haber un perjuicio actual. Es decir, todos los requisitos se tienen que dar. En cuanto a la cuestión federal va a estar dada justamente por la indicación de que hay una sentencia arbitraria, de que la sentencia que se está atacando con el recurso extraordinario es una sentencia arbitraria. ¿Dónde encontramos las causales de sentencia arbitraria? En toda la producción jurisprudencial que hace la Corte respecto a este instituto y la clasificación que hacen de ella los autores, como por ejemplo Carriosa, West, Manili, etc. Están en el libro, la clasificación está en el libro, así que léanla de ahí. La otra causal por la cual la Corte habilita el recurso extraordinario es la de gravedad institucional. ¿Qué dice la Corte? La Corte dice, hay razones, ¿sí?, que son de interés general que comportan en realidad un compromiso o que comprometen, mejor dicho, las instituciones básicas de la nación y que pueden afectar garantías y derechos constitucionales de todas las personas. Sagüez, por ejemplo, dice que la gravedad institucional puede ser mínima o máxima y hace un concepto, digamos, de gravedad institucional. La gravedad institucional también ha sido definida por la Corte. Y la Corte misma dice que cuando hay cuestiones que son sometidas a juicio, pero que exceden el interés de las partes y que tiene que ver con un interés que se proyecta al público en general o a la sociedad en general, y que pueden llegar a comprometer instituciones del sistema republicano, hay gravedad institucional. Y la Corte abre la puerta al recurso extraordinario por gravedad institucional. Gravedad institucional mínima, dice Sagüez, es cuando son temas que exceden el mero interés de las partes. Por ejemplo, caso Treviranus, en ese caso la Corte dijo excede, bueno, habría gravedad institucional. La gravedad institucional máxima, dice Sagüez, es cuando tiene que ver con temas de macropolítica, cuando tiene que ver con lo que les decía recién, que cuestiones que tengan que ver o que involucren instituciones básicas de la nación, la buena marcha de las instituciones, casos que conmueven a la sociedad. Eso es gravedad institucional máxima, ¿sí? Y este concepto de gravedad institucional opera de diferentes maneras. Por ejemplo, para habilitar el per saltum, ¿saben lo que es el per saltum? El per saltum es cuando yo me salteo todas las etapas y voy directamente a la Corte. Lo que pasó hace poquito, recién les conté, la Corte rechazó un per saltum que interpuso el gobierno porque dijo, no, acá no hay cuestión para habilitar este instituto del per saltum. Sí lo ha hecho la Corte invocando la causal de gravedad institucional en otros casos. Por ejemplo, en el caso Dromi, ¿sí?, admitió el per saltum contra una sentencia de primera instancia, ¿sí?, y la Corte suspendió la ejecución de una sentencia en el caso Dromi. El caso Dromi fue el caso de hace muchos años de la privatización de aerolíneas.
En ese caso, la Corte dijo, tráiganme nomás acá el expediente, habilitó el per saltum, ¿sí? Invocando la gravedad institucional. ¿Cómo opera también este instituto de la gravedad institucional? Para habilitar el recurso extraordinario cuando no hay cuestión federal. Actualmente se niega la Corte a habilitar, digamos, cuando no hay cuestión federal, el recurso extraordinario. Y como pauta, esa también es otra situación donde se utiliza este instituto de la gravedad institucional como pauta para elegir los casos en el right of certiorari negativo y en el right of certiorari positivo. En el negativo, el 280, como ya les había dicho, cuando la Corte descarta discrecionalmente el recurso extraordinario por falta de agravio, ¿sí? Y el certiorari positivo es cuando hay trascendencia, trascendencia de tal relevancia que hace admitir el recurso aun cuando faltan recaudos. Hay gravedad institucional, la Corte dice, right of certiorari positivo, abrimos la puerta al recurso. Utiliza mucho esta situación de la gravedad institucional para, para habilitar la vía del recurso extraordinario. También se utiliza este instituto de la gravedad o este concepto de la gravedad institucional para suspender la ejecución de fallos con un recurso concedido o cuando está la queja articulada. No hay gravedad institucional cuando la cuestión no tiene otro objeto que no sea el de proteger intereses particulares, ¿sí? O individuales. ¿Qué quiere decir? Cuando no hay cuestión que sobrepase el interés de los particulares, ahí no va a haber gravedad institucional. No podemos invocar la gravedad institucional, ¿sí? Como fundamento para habilitar la vía recursiva. ¿Estamos? Eso sería bolilla 11 muy desarrollada, digamos. Nos toca ver la parte práctica. Yo les voy a pasar al WhatsApp ya mismo unos casos. Ya les paso, ya les paso. A ver dónde está el grupo. Alguien que hable en el grupo, entonces miro veo dónde están. Acá. Ahí está. Bien. Documento. Son dos casos que les vamos a hacer hoy. Nos da el tiempo re bien, así que díganme si les llegó. Creo que lo tengo abierto. Sí, está abierto acá. Lo voy a compartir por Zoom. ¿Les llegó? Bien, Sí, llegó. ahí estamos. Son dos casos prácticos con preguntas, es decir, no tienen que hacer, no van a hacer recursos. Yo después les voy a pasar algún recurso para que ustedes vean cómo se hace un recurso extraordinario. ¿Quién quiere leer el caso primero? Entonces yo descanso un poco la voz también. El caso 1. ¿Quién lee? Yo leo, profe. Bueno, dale. Aguárdame. Bueno, a ver, caso 1. En un juicio laboral, el trabajador demanda a su empleador por indemnización por despido. La sentencia de primera instancia hace lugar a la demanda. La Cámara revoca y rechaza el reclamo, señalando, sin mayor explicación, que no se encuentra acreditada la relación laboral. El Superior Tribunal de Justicia confirma el fallo de Cámara, reproduciendo los argumentos de la Cámara. La prueba documental, acompañada al interponerse la demanda, recibos de sueldo, comunicaciones electrónicas con el empleador, no es mencionada en ninguno de los fallos. Al interponer recurso extraordinario federal, el Superior Tribunal de Justicia
lo declara inadmisible sin fundamentar el motivo. Bien. ¿Se entendió el caso? Primera instancia, rechaza una demanda laboral, ¿sí? Cámara revoca y rechaza el reclamo, perdón, al revés. Primera instancia hace lugar a la demanda, Cámara revoca y dice no está acreditada la relación laboral. El superior confirma esa sentencia, reproduciendo los argumentos de la Cámara, y nosotros interponemos el recurso extraordinario, sí, interponemos el recurso extraordinario y el superior declara inadmisible sin fundamentar el motivo. ¿Qué vamos a hacer acá? Primera pregunta, ¿qué haría usted? ¿Plantear recurso de queja? Muy bien, planteamos el recurso de queja. ¿Corresponde interponer el recurso extraordinario federal? ¿Por qué? Sería la primera pregunta. Se había interpuesto. ¿Cuál sería el fundamento en este caso de un recurso extraordinario federal? Que no está motivado el rechazo. Arbitrario. Sentencia arbitraria. ¿Y bajo qué causal? No me digan falta de fundamentación. El que me dice falta de fundamentación lo mando a recuperar. Porque todo es falta, sí o sí hay falta de fundamentación. En la clasificación, ¿dónde encuadraría este caso? Hay defecto en los fundamentos normativos toda vez que rechaza sin mayor lesión, dice, para empezar. Después, en otra parte, no considera, o sea, se aparta de las constancias de auto porque no toma en cuenta ese intercambio epistolar Ahí que está. hubo entre Dos trabajador y causales. empleador. Dos Dos ya. causales acá. La primera causal es que al decir sin mayor explicación, falta de fundamento normativo. Sí. Y la segunda sería Claro, porque falta de análisis de las constancias de la causa. ¿Por qué? Porque dijo que no se encuentra acreditada la relación laboral, pero ninguno de los fallos hace referencia a prueba que es conducente a los fines de resolver la cuestión. ¿Se entiende? Ahí está sí. la 2 y la 3, ya está. ¿Qué garantías constitucionales pueden considerarse vulneradas? Y ahí podría ser Debido la defensa en proceso. juicio, el debido proceso, la tutela Debido judicial proceso efectiva. de cajón, porque ustedes saben ya que el debido proceso es, en estos casos de sentencia arbitraria, es la puerta de entrada a la cuestión federal. ¿Está? Entonces, eso de por sí ya vamos, desde el vamos. ¿Y qué otros más podría haber? Los La derechos del tutela judicial. trabajador que estén contemplados en el caso Tutela judicial, dijeron por ahí, derechos patrimoniales, Sí. ¿está? Bueno, y ahí tienen que redactar un párrafo argumental, es decir, todo esto que dijeron, 5, 6, 7 líneas, centrándose en la causal de arbitrariedad, ¿sí? Y la otra es, a ver, ¿quién quiere leer? ¿Quién lee? Lean. Leo de nuevo. No, otra persona que lea. Leo, Bueno, una empresa sancionada por la Autoridad Ambiental Provincial con una multa elevada por supuestas infracciones relativas a la disposición de residuos. La empresa recurre administrativamente acompañando certificados de disposición final emitidos por operador autorizado, informes técnicos, constancias de inspección previas favorables. El organismo dicta resolución confirmando la multa, sin analizar los documentos presentados y reiterado que la empresa no aportó prueba idónea. La empresa acude a la justicia contenciosa administrativa, donde el juez de primera instancia convalida íntegramente la resolución sin referirse a la prueba técnica acompañada ni explicar por qué la considera irrelevante.
Planteado el recurso extraordinario provincial, el Superior Tribunal de Justicia se limita a afirmar que el tribunal ha valorado adecuadamente la prueba y confirma la sentencia en un párrafo sin mayor fundamentación. Al interponer el ref de sentencia arbitraria, el Superior Tribunal de Justicia lo declara inadmisible por la falta de interés federal suficiente sin explicar el criterio utilizado. Shh, cállate. Bueno, Nadie ve. acá exactamente las mismas preguntas para aplicar al otro caso. Entonces, son 16 y 36. Vamos a tomarnos a las menos 10. Hacemos hagan el caso 2 y hacemos una apuesta en común rápida. Y con eso terminamos. ¿Estamos? Menos 10 nos volvemos a ver y hacemos apuesta en común. Bueno, Listo, doctora. ¿Todos tienen se bajaron el Word? sí, profe. Sí, sí. Dale.